En las lecciones anteriores presentamos los procedimientos para planificar una sesión de clase para el tema números racionales para escolares que se encuentran en cuarto grado de primaria. Concretamos algunas expectativas de largo plazo, un objetivo y las limitaciones de aprendizaje asociadas al aprendizaje del número racional. Después de realizar una descripción de las tareas en términos de sus elementos, en esta lección realizaremos un análisis detallado de la primera tarea, con el propósito de identificar las estrategias y procedimientos que puede activar y los errores en que los escolares pueden incurrir cuando la aborden. Esta información nos permitirá mejorar la tarea para lograr la meta que propusimos en nuestra planificación. Nuestra primera tarea es: en una bolsa hay 60 caramelos. Jorge saca un tercio de los caramelos y María 2/5. ¿Cuántos caramelos tiene cada uno? Analicemos los siguientes aspectos para identificar qué estrategias, procedimientos y errores activa esta tarea. En cuanto a la información inicial, tenemos un texto en el que se presentan 3 cantidades. La primera cantidad se refiere a unos caramelos que están en una bolsa. Las otras 2 cantidades están representadas con 2 fracciones, que indican la parte de caramelos que se tomó de la cantidad inicial. El contexto de la tarea se refiere a una situación en la que 2 personas tienen una parte de una cantidad inicial de caramelos que estaba en una bolsa. No es claro por qué las personas que participan en la situación toman solo una parte de los caramelos, ni por qué las cantidades se representan como fracciones. Aunque el contexto de la tarea parece no matemático, porque la situación de repartir caramelos puede ser familiar para los escolares, esta tarea se centra en las representaciones de los números. Esto hace que los demás elementos pierdan un poco de sentido y se conviertan en accesorios de la tarea. Es decir, podemos cambiar los caramelos por cualquier otro objeto y el requerimiento de la tarea sería el mismo. Se espera que el escolar determine la cantidad de caramelos que corresponde a cada una de las personas que participan en la situación. Recordemos que la mejor manera de prever la actuación de los escolares al abordar una tarea es resolverla como creemos que ellos lo harían. Empecemos. Después de leer la tarea, el escolar identifica a los 2 personajes, Jorge y María. Los 3 números descritos en la situación, 60, 1/3 y 2/5. Identifica que la cantidad de referencia son los 60 caramelos y que se trata de una situación en la que a cada una de las 2 personas le corresponde la parte que indica la fracción. Después, el escolar escribe una representación para indicar qué parte de los caramelos toma Jorge. El escolar puede realizar un dibujo de la bolsa y los caramelos, pero dejarla de lado por el trabajo y tiempo que implica dibujar los 60 caramelos. Puede escribir el algoritmo de la división, porque interpreta que el denominador indica la cantidad de partes en que se divide la unidad y encontrar que el resultado de 60 dividido 3 es 20. El resultado de esa división puede ser un hecho numérico que el escolar recuerda. La primera respuesta que registra el escolar es: Jorge tiene 20 caramelos. Como el siguiente paso en la repartición de los caramelos es que María toma 2/5 de los caramelos, el escolar puede usar otro algoritmo de la división y encontrar que 60 dividido 5 es 12. El escolar interpreta que cada quinto de los caramelos corresponde a 12 caramelos y, como el numerador de la fracción indica la cantidad de partes que se toman, entonces 2/5 corresponden a 24 caramelos. Un error en el que el escolar puede incurrir es suponer que 12 corresponde a la cantidad de caramelos que tiene María. Es decir, toma como respuesta el resultado de la división. Finalmente, el escolar concluye que María tiene 24 caramelos. La tarea promueve que los escolares pongan en juego sus conocimientos sobre el significado de la fracción, en el significado parte todo, al identificar el papel del numerador y denominador de la fracción. Sin embargo, la tarea no promueve que los escolares incurran en los errores que previmos en la planificación. Con base en la información anterior, podemos mejorar la tarea con el propósito de que los escolares activen las capacidades que esperamos con motivo de abordarla.
A continuación, te presentaré una propuesta de mejora de la tarea con base en el análisis, en la revisión de los elementos. Iniciamos la propuesta de modificación al definir un nombre para la primera tarea. En este caso, llamaremos a la primera tarea bolsa de caramelos. En los requisitos se ajustan a nuestra planificación de manera parcial. Aunque la tarea requiere que los escolares hagan uso de sus conocimientos sobre los significados del numerador y denominador, recordemos que buscamos que los escolares superen errores relacionados con la identificación de la unidad de referencia. Con la tarea original, el escolar debe usar la misma unidad para encontrar las partes, la cantidad de caramelos, que corresponden a Jorge y a María. Algunas modificaciones a la formulación de esta tarea nos pueden ayudar a mejorarla. Veamos cómo. En cuanto a la formulación, podemos cambiar los requerimientos de la tarea si modificamos la situación y hacemos que la parte de los caramelos que recibe María sea una parte de los caramelos que toma Jorge. La formulación de la nueva tarea es la siguiente. En una bolsa hay 15 caramelos. Jorge saca un tercio de los caramelos y de ellos le regala 2/5 a María. ¿Cuántos caramelos recibió María? La nueva formulación de la tarea cambia la unidad de referencia para calcular la cantidad de caramelos que le corresponde a María. Los 2/5 de los caramelos ya no provienen de los caramelos de la bolsa, provienen de la cantidad de caramelos que toma Jorge. El requerimiento de la tarea cambia y se centra en la cantidad de caramelos que recibe María. Este cambio no elimina la solicitud de determinar la cantidad de caramelos que toma Jorge. El escolar debe interpretar la información y concluir que necesita la cantidad que le corresponde a Jorge porque de ella depende la cantidad que le corresponde a María. Es posible que el escolar incurra en el error de seleccionar el número 15 como unidad de referencia para encontrar la cantidad de dulces de María. Al cambiar la cantidad inicial de caramelos, damos la oportunidad al escolar de que realice una representación de la situación en un modelo discreto. De esta manera, promovemos que incurra en los errores previstos. Por ejemplo, para representar un tercio, hace grupos de 3 y toma uno de ellos, en lugar de separar el todo en 3 partes iguales y tomar una de ellas. La representación discreta puede ayudar al escolar a identificar cuántos caramelos representa 1/5 de los caramelos que Jorge le da a María. Incluimos una instrucción que le anuncia al escolar que tendrá que compartir y explicarle su respuesta a un compañero. El propósito de esta modificación es que el escolar justifique la respuesta a la pregunta de acuerdo con su interpretación de la situación, como lo describimos en la meta de la tarea. En cuanto a los materiales y recursos, por tratarse de un texto corto, la tarea se puede presentar por escrito y en el tablero, y de manera oral por el profesor. Los escolares trabajarán en sus cuadernos con sus demás útiles. En cuanto al agrupamiento, la interacción y la temporalidad, los cambios en la formulación de la tarea implican cambios en el agrupamiento. Además del trabajo individual del escolar, se tendrán agrupamientos en parejas y en gran grupo. Este nuevo agrupamiento promueve la interacción entre profesor y escolares, cuando el profesor presenta la tarea. Escolar-escolar, durante el trabajo en las parejas, y entre escolares y el profesor cuando se reúnen en el grupo completo y explican los acuerdos a los que llegaron. El profesor puede usar el tablero para señalar los términos y cantidades clave en la situación. Puede presentar las explicaciones sobre los errores en los que incurrieron los escolares que usaron una representación discreta y presentar las respuestas de los escolares para confirmar los procedimientos correctos y explicar los errores en los que incurrieron los escolares al seleccionar una unidad incorrecta. Para ayudar a los escolares que incurrieron en los errores previstos, podemos presentarles algunas imágenes y realizar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde toma sus dulces María? Si tienes los 15 caramelos en la bolsa, ¿cuántos caramelos son un tercio? ¿Cuántos caramelos son 2/5?
¿Por qué piensas que un caramelo son 2/5 de los caramelos que tiene Jorge? El profesor puede entregar a sus escolares 15 objetos pequeños que representen los caramelos y solicitarles que representen las partes indicadas en la tarea. Puede sugerir que usen un modelo continuo para representar la partición. Por ejemplo, iniciar con la representación de los 15 caramelos. Realizar una representación continua de las fracciones en una figura que conozca el escolar y ubicar la representación de los caramelos en las partes correspondientes de la figura. Estas preguntas ayudarán a los escolares a identificar los errores en los que incurrieron, en cambio de que sea el profesor el que les diga que se equivocaron. En esta lección, analizamos y modificamos una de las tareas de nuestra planificación. Previmos diferentes estrategias de solución y la manera como podemos ayudar a los escolares cuando incurran en errores. En la siguiente lección, presentaremos el análisis y modificación de la segunda tarea de nuestra planificación.